Mi nombre es Diana Milena Ramos, soy bibliotecóloga de la Universidad San Buenaventura, Medellín. El tema que nos convoca hoy, obviamente, a nombre de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, la MBIES, es la escritura científica en los clubes de revistas. Para el día de hoy nos van a acompañar el docente Jairo Gutiérrez y el docente José Vicente Abad, docentes investigadores de Escrilab y Biblioteca y pues de la Universidad Católica Luis Amigo. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar esa convocatoria. Los dejo entonces, profesor Jairo. Gracias, Diana, y a todos los integrantes de la mesa de bibliotecas y a quienes se están conectando a esta transmisión. Esta estrategia, voy a compartir pantalla, hace parte del club de revistas, del Laboratorio de Escritura Científica Escrilab de la Universidad Católica Luis Amigó. Esto es de lo que vamos a conversar esta tarde, junto con el profesor José Vicente, quienes somos los que lideramos el laboratorio. Entonces, empecemos con nuestra agenda. Tenemos 4 puntos. La primera es la estrategia de Club de Revistas, cómo funciona, a qué se dedica esta forma de comunicación de la ciencia, también de análisis. Es una estrategia de investigación, tiene diversos usos y tiene unas modalidades reconocidas, eh, unas más comunes y otras más contemporáneas. La tercera parte es la modalidad que nosotros hemos desarrollado, la llamamos la modalidad de Scrilab, que es la experiencia que hemos empezado a sistematizar y de la que les hablaremos también en su momento. Y por último, un espacio para preguntas y comentarios. Entonces, la estrategia de Club de Revistas surgieron esto va a cumplir 200 años, sobre todo en el campo de la educación médica, la formación en las facultades de medicina para la evaluación e interpretación de literatura. Y, por supuesto, el reporte de evidencias. Por favor, un audio que está por allí. También son un medio para compartir avances, ¿cierto? Para que los grupos de investigación se reúnan y van mirando los artículos de punta sobre sus líneas de investigación, sobre los problemas que están buscando resolver en sus proyectos, eh, y sobre campos en los que habitualmente pues, están declaradas sus líneas de investigación. Entonces, el último artículo que salió, que es de su interés, entra en, como parte de la programación en sus sesiones y lo discuten. De ese modo, están actualizándose sobre los últimos avances de su campo. Otras estrategias, además de la convencional, que es la que acabo de mencionar, que es pues el análisis de artículos y para la revisión de reporte de casos, sobre todo los clínicos, pero ya veremos que en otras áreas de conocimiento también está esta posibilidad, como nosotros en nuestra experiencia Scrilab lo hemos desarrollado también. Están las estrategias de redes sociales, unos canales de interacción en los que se pone en discusión a través de X, de Facebook, de Instagram, eh, ir discutiendo apartes
de una última evidencia reportada en un artículo y entonces hay interacción, hay actividad, hay crítica, hay otros aportes relacionados con ese artículo y de ese modo pues hay un asunto de formación de la opinión, de formación también de públicos de ciencia o de divulgación en torno a ese soporte o ese producto de conocimiento que es el artículo científico. Y por último, también hay una modalidad que es la de artículos, publicación de artículos en sesiones de revistas que han adoptado ese nombre, el nombre de club de revistas para hacer análisis de un artículo. Si bien sabemos, una revisión de literatura es pues el cruce y el análisis cuantitativo, cualitativo, depende del tipo de revisión que sea, de muchos artículos. Esta modalidad es un artículo que discute, en efecto, uno de los últimos que ha salido, que es relevante, que ha llamado la atención, que se considera un avance, que está teniendo tendencia también en los campos especializados de investigación, de la ciencia, en fin. Pues de esto es que hablaré a continuación. Entonces, pues la convencional siempre se ha dedicado para la formación de investigadores, la evaluación crítica de literatura científica. Entonces ha estado centrado más en el proceso de revisión. Luego el seguimiento del reporte IMRED, que en sus componentes, ¿cierto? La introducción, que suele ser una síntesis del proyecto de investigación, la metodología, pues con sus procedimientos, su método, técnicas, instrumentos, participantes, su población y muestra, los resultados, la discusión y las conclusiones. Se analiza cada uno de esos componentes en un club de revistas, habitualmente. O también hay un programa en varias sesiones semanales, incluso en algunas facultades, sobre todo en las de medicina, pero esto pues va a tener también interés en otros campos, como decía, en el que los estudiantes deben tomar club de revistas, o sea, que se asume como una especie de práctica o un componente de la práctica para la revisión y para el análisis de casos. Entonces, haciendo un repaso rápido por Web of Science a este año, precisamente encontramos que la mayoría de investigaciones y de revisiones de literatura que se interesaron por esta estrategia llamada Journal Club, si uno busca en español aparece muy poco. De hecho, el nombre usado incluso en español es ese anglicismo, ¿cierto? Journal Club. Entonces, encontramos precisamente que la mayoría son de educación en las disciplinas científicas, pero cuando uno profundiza de qué se tratan esa educación científica, pues en su mayoría son de las ciencias de la salud, exactas y naturales. Y aparece, por supuesto, la investigación educativa. De resto son de las áreas que hemos venido mencionando. Entonces hay un interés creciente en esta estrategia, sobre todo en la formación investigativa, para trabajar con semilleros de investigación, para trabajar con los grupos, para también fortalecer el proceso de capacitación de nuevos investigadores, investigadores que están empezando con sus primeros proyectos de investigación. Entonces el club de revistas se usa para trabajar con ellos la formación de la escritura científica y también es una estrategia que se utiliza en cursos de metodología de la investigación, que se propone una exposición de un artículo
dependiendo del interés que ese curso tenga, si es cuantitativo, si es cualitativo, sobre el método, sobre todos los componentes que una investigación tiene que están muy sintéticos en un artículo que surge precisamente de lo que se llama el reporte de investigación. Entonces, como les comentaba, hay Journal Club de redes sociales. Aquí podemos ver algunos de X, que es, por ejemplo, en ciencias del deporte, en matemáticas, en comunicación de la ciencia y en educación, por mostrar cuatro ejemplos de diversas disciplinas. Entonces es también una actividad que no se realiza únicamente en sesiones presenciales programadas, sino que es con interacción y y también como una estrategia de ciencia ciudadana y en una manera de ir recogiendo impresiones, comentarios sobre artículos, y esto también pues contribuye a la discusión de eso último que ha salido sobre, en este caso, ciencias del deporte, matemáticas, comunicación y por supuesto en educación, que hace pues con su imagen como un llamado a las cookies, ¿cierto? Como a ir a comer pequeños datos y con esos pequeños datos pues armar unas investigaciones de mayor alcance. Pues es como la, la interpretación que se me antoja con la imagen. Está la estrategia de las revisiones de literatura. Todos conocemos que Cochrane, la colaboración o el grupo, un grupo fuerte de paneles de expertos en los que se validan revisiones de literatura, tienen en su biblioteca un Journal Club, precisamente para formar, para capacitar, actualizar en tipos de revisiones de literatura científica. Entonces ahí se pueden encontrar, digamos que uno esté interesado en una revisión de alcance, Scoping Review, que es, por ejemplo, PICO, que hay una población, que hay una intervención, estrategia, método, mm, modelo que se quiere comparar con otro para mirar su eficacia o aplicaciones más prácticas entre uno y otro. Uno podría entrar al Journal Club de Cochrane pues, aprender cómo se realiza un artículo de revisión de literatura de ese tipo, de pico, pues por poner un ejemplo. Entonces también en este tipo de colaboraciones o de paneles de expertos de revisiones de literatura, se utiliza esta estrategia del club de revistas. Ahora, la modalidad de artículo como club de revista. Tenemos algunos ejemplos como el de la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el que discuten, este es el artículo, ¿cierto? Como nosotros estamos acostumbrados en las revistas a encontrar reseñas bibliográficas, que son principalmente de libros. Entonces el Journal Club son reseñas críticas, pero de artículos. Y preferiblemente si son de pues artículos prestigiosos en revistas top, ¿cierto? O, mejor dicho, de factor de impacto. No necesariamente tiene que ser de la revista, un artículo seleccionado de la revista en la que la estrategia está pues dispuesta. Entonces, otro es la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y Atreya. También tiene como modalidad club de revistas, pero como antetítulo está muy especificado que es una ronda clínica y epidemiológica.
que suelen aparecer artículos en esa sección de la revista Yatreya, discusiones en torno a un artículo de punta o un artículo relevante y, por ejemplo, por equipos o en coautoría que se dedican a hacer esa revisión y se presentan con el formato de artículo y además aparecen discusiones con artículos que son afines a ese nuevo, entonces son incluso artículos que tienen nueva bibliografía. Pues también se discute bibliografía que critica, complementa, muestra coincidencias o diferencias entre el artículo que esté en discusión en esa publicación. Entonces, la modalidad nuestra del laboratorio de escritura ha sido esto que está en los campos grises. Eh, programamos unas sesiones de club de revistas con todos los grupos de investigación de la universidad que se han venido concentrando por, por facultades y por programas que son muy grandes. Así hicimos club de revistas con ingenierías y arquitectura, con desarrollo familiar, trabajo social, actividad física y deportes, las disciplinas que suelen ser afines en los grupos, derecho y ciencias políticas, ciencias administrativas, económicas y contables, psicología y ciencias sociales, comunicación, publicidad y diseño, educación y humanidades. ¿Qué hicimos ahí? Precisamente una presentación del último artículo, el artículo más relevante que el grupo seleccionara, que fue que, pues de punta, el último que hubiera salido y se hacía una exposición, pero en cuanto a su forma, a la gestión, a la composición escrita, a sus partes, particularidades o claves en la escritura. Y también teníamos en cada sesión el editor de una revista pues también la universidad, como la gran mayoría, pues tiene sus revistas por disciplinas, entonces también había una intervención por parte de un editor de esa disciplina de la revista y presentara eh, características propias de la escritura de la disciplina. Entonces ese es el enfoque nuestro y es la escritura de las disciplinas a través de los clubes de revistas, ¿cierto? No es lo mismo cómo se escribe en diseño gráfico y publicitario, el que caben incluso ahora eh, artículos que se presentaban como un cómic, como un storyboard, con mucho diseño gráfico, con nubes de palabras, a cómo lo presentaría, a cómo escribiría alguien de ingeniería civil, ¿cierto? Entonces, esos fueron los enfoques para saber cómo se escribe en cada disciplina. Ese fue nuestro enfoque y luego lo llevamos a los semilleros de investigación, también por cada una de las disciplinas, y eran estudiantes que hubieran publicado a partir de sus proyectos. Pues siempre hay un acompañamiento, una asesoría por parte del profesor que los acompaña, pero es una escritura a varias manos, una escritura colaborativa, que de eso el profesor José nos hablará a continuación, y es justamente cuáles fueron de estas sesiones de clubes de revistas, específicamente de la escritura de las disciplinas. eh, pues nosotros de esto ya les hablé, pues cómo funcionaron esas sesiones. Me adelanté a estos bloques, pero fue ese el procedimiento y entonces estas fueron las lecciones que logramos sistematizar de nuestros clubes de revistas.
Bueno, en esta parte me uno yo a la conversación. Mi nombre es José Vicente Abad, soy compañero del profesor Jairo Gutiérrez en el laboratorio de escritura. Ya él les vino contando un poco de lo que fue nuestra experiencia con los clubes de revistas. Nos interesa desde el laboratorio explorar las transformaciones, los cambios, las dinámicas alrededor de la escritura, las escrituras y este ejercicio, el Club de Revistas en nuestra institución, nos permitió conocer cómo es el abordaje de la escritura de los textos científicos desde las distintas disciplinas en la interacción con los grupos y con los semilleros. De esta experiencia derivamos algunas lecciones que queremos compartir, porque atraviesan toda la experiencia de la escritura indistintamente de la disciplina en la que se esté realizando. Lo primero que resaltaban nuestros participantes es esa imbricación entre la forma y el contenido. Claramente no podemos dar a conocer los resultados de nuestra investigación de manera efectiva a menos que haya una buena apropiación del discurso académico y del discurso disciplinar. Y todos sabemos, pero esto se reiteró en los encuentros, que la buena escritura en términos de la forma, la corrección gramatical, el manejo del estilo, el uso de la convención, van a ser fundamentales para permitirnos una adecuada comunicación del contenido de nuestras investigaciones. Otro asunto que resaltaban los participantes en el ejercicio de escribir y publicar artículos científicos es la adecuada selección de las revistas. Digamos que es un aspecto crucial en el éxito de la publicación. Muchas veces las experiencias fallidas o frustrantes no necesariamente obedecen a que haya una mala escritura, sino que no estamos haciendo una selección adecuada de la revista o el medio que validaría ese ejercicio escritural. De todas maneras, también hay que diferenciar los discursos disciplinares. Entonces, por esto hablamos de la escritura en las disciplinas o las escrituras, ¿cierto? No va a ser lo mismo, por supuesto, escribir como ingeniero que escribir como un médico, que escribir como filósofo. Va a haber variaciones, así todos escribamos artículos científicos, va a haber una estilística y una discursividad propia de cada disciplina y es fundamental la formación en ese discurso disciplinar, lo que investigan campos como las literacidades y el llamado de atención que nos hacen los investigadores, es que la universidad no puede seguir presumiendo que los estudiantes llegan a la universidad ya preparados en lectura y escritura. La lectura y la escritura son aprendizajes para la vida y un aprendizaje fundamental dentro de la formación profesional es apropiar el discurso propio de mi disciplina, pero no siempre somos conscientes de eso. Entonces es una reflexión y una invitación a que cada programa, cada universidad, cada maestro piense de qué manera está comunicando a sus estudiantes esa apropiación de la escritura disciplinar. Otro elemento que mencionábamos tiene que ver con el uso y la variación de la normativa. Eh, en las ciencias sociales y humanas estamos habituados, por ejemplo, a la normativa del estilo APA, pero sabemos que hay otros estilos, otras normas estilísticas que varían de una disciplina a otra para las ingenierías, para la medicina. Pero otro asunto que resaltábamos o que resaltaban los participantes es que la normativa o la estilística no es rígida, sino que también va teniendo una evolución. Y si bien cada cierto tiempo manuales como el de la APA van a tener una actualización, incluso dentro de la vigencia de esas normas se van dando modificaciones. Lo observamos porque sabemos que, por ejemplo, si la norma fue emitida en inglés, hay variaciones a la aplicación de esa norma en el español. Y lo miramos, por ejemplo, en la manera de citar o referenciar los textos legales, porque las normas son muy específicas de cada región y de cada país. Entonces, no vamos a poder citar una norma
en español o en Colombia, como se citaría una norma en inglés o en los Estados Unidos, y es importante estar actualizándonos en las variaciones en la normativa. Otro asunto que destacaban nuestros participantes de los distintos grupos y disciplinas es que a través de toda la escritura científica sigue existiendo un predominio del discurso argumentativo. Entonces, indistintamente si tú eres ingeniero o abogado o educador o diseñador, tienes que tener la capacidad de elaborar un discurso que argumente tus posiciones, que defienda tus ideas con claridad, con contundencia. Eso se va a observar, nos lo mencionaban incluso algunos filósofos, la preeminencia todavía en la ciencia del discurso argumentativo y la necesidad de desarrollar capacidades, competencias para la argumentación de ese tipo. Lo otro es la estructura del género artículo. Claramente el artículo científico sigue teniendo mucha dominancia, digamos, en lo que es la publicación científica, pero también observamos unos subgéneros y es muy importante que en las disciplinas, en los grupos de investigación, se reconozcan esos subgéneros, todos ya más o menos reconocemos, de los artículos de revisión, los artículos teóricos, pero también reconocer que hay ciertos subgéneros de artículos que son propios de la disciplina. Entonces, un ejemplo es precisamente el club de revista. El club de revista viene de las ciencias médicas, como le señaló Jairo, pero en campos como por ejemplo la educación, existen artículos como el de la innovación pedagógica. Entonces, también va a ser muy interesante que ampliemos nuestra comprensión del repertorio de tipologías de artículos, porque a veces nos quedamos muy ceñidos a es que lo único que puedo publicar es un artículo de reporte de investigación, cuando en realidad tenemos otras posibilidades. Jairo, podemos pasar a la siguiente. Listo. Dentro de la conversación en torno a la escritura científica y al artículo científico, reconocemos que este artículo científico es el dispositivo dominante con el que cuenta la academia para producir y validar el conocimiento científico. Pero otro fenómeno interesante es que cada vez más, y yo creo que cada uno lo irá reconociendo en sus instituciones, en sus programas, el artículo científico se empieza a volver un dispositivo de verificación de la formación, incluso al mismo nivel de lo que son las tesis de grado. Entonces, cada vez más empezamos a reconocer este fenómeno en el que un requisito de graduación ya no es solamente la tesis, sino la tesis acompañada por publicación de artículos o una tesis que adquiere mucha más fuerza cuando está respaldada por artículos, digamos, que acompañaron el desarrollo de esa tesis o incluso programas donde los artículos científicos van a reemplazar las tesis tradicionales. Y esto precisamente obedece a una necesidad de divulgación pública de la ciencia, porque la invitación es no a generar tesis que se quedan guardadas en los estantes o en los repositorios, sino buscar cómo las hacemos circular dentro de los repositorios, pero también a partir de la publicación en medios como las revistas indexadas. Otro asunto que mencionábamos tiene que ver con la escritura académica como una escritura de élite. Y estos son preguntas de orden epistemológico y ontológico. Entonces, ¿quién produce el conocimiento? ¿Quién tiene la voz de la verdad científica? ¿Cuál es el conocimiento que se reconoce como científico? Y esto ya está pues ampliamente discutido en qué medida la academia o los investigadores van formando élites muy cerradas que a veces se separan de las realidades sociales y de ahí el llamado constante a la comunicación pública, a la divulgación pública de la ciencia, al conocimiento abierto, de manera que el conocimiento científico producido a través de la escritura irrigue otras esferas de influencia o de injerencia social.
otras esferas, otros ámbitos de la sociedad. Entonces, esa escritura de élite en contrastación con el rol social de los científicos. Acá, por ejemplo, tuvimos conversaciones muy interesantes en cuanto a la escritura como un mecanismo para declarar y reconocer las experticias. Entonces, cuando teníamos la conversación con los psicólogos o con los investigadores en psicología o con los investigadores en derecho, nos decían, sí, claro, es que yo soy investigador y me muevo en ámbitos académicos, en ámbitos investigativos, con grupos de investigación, pero también tengo un rol social, porque resulta que, por ejemplo, nos daban un caso muy bonito cuando un papá a su hijo lo diagnosticaron con un determinado trastorno o desorden y el papá nunca había escuchado ese trastorno, por ejemplo, de dismorfia o de identificación del su género, lo que el papá hizo en cierto momento fue meterse a Google y buscar el trastorno y el segundo paso es, ¿quién es experto en este trastorno? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me explica este término científico a mi realidad? Y ahí es donde empiezan a buscar y a encontrar a los investigadores. Entonces, una investigadora de psicología nos decía, me contactó un papá, un padre de familia, para que yo le explicara como experta local en qué consiste el trastorno que le fue identificado a su hijo. Entonces era un ejemplo muy bonito que nos mostraba cómo los investigadores, si bien se mueven en esos círculos científicos y académicos y tienen que mantener el discurso en ese nivel, también tienen una responsabilidad de ser mediadores entre la ciencia y las necesidades de la sociedad para comprender y acceder a esa ciencia. Otro elemento tiene que ver con la hegemonía y el poder discursivo. Claramente, el ejercicio de escribir y publicar no es un ejercicio anodino, higiénico, universal, sino que está atravesado por unas dinámicas de poder y eso implica que en los procesos de escritura y publicación hay sujetos que figuran, hay sujetos que aparecen, hay sujetos que tienen protagonismo, pero hay otros sujetos en ese, digamos, en esa línea de elaboración y producción de un texto científico que también desaparecen, que son invisibilizados. Lo mismo ocurre con ciertas prácticas investigativas y académicas, algunas tienen mucha mayor visibilidad y otras están invisibilizadas porque no se sistematizan o porque no han tenido una cabida en este orden del discurso académico y la publicación. E igual ocurre con las disciplinas. Entonces, nos encontrábamos con los grupos, por ejemplo, de artes, de diseño, que nos hablaban de las dificultades también para publicar porque hablan con otros lenguajes. Entonces, la necesidad de implementar, incorporar el término de las escrituras y empezar a entender la escritura de una manera más amplia que incorpora otros tipos de lenguajes, como los lenguajes de la imagen, del diseño, del sonido. Y por eso ahí Jairo les comentaba la experiencia bonita de empezar a reconocer eh, revistas muy innovadoras que publican desde lo gráfico, desde lo artístico, desde lo visual, desde el performance, desde el cómic. Eso también hay que empezar a visibilizarlo porque a veces la sensación de ciertos grupos, de ciertas disciplinas es nosotros estamos excluidos o como en un lugar muy marginal de la ciencia tradicional y tenemos que hacer el esfuerzo de abrirnos campo. Nuevamente surge como ese elemento de las escrituras invisibles. Y no son tanto las escrituras, porque finalmente la escritura aparece, sino los roles que se juegan en el proceso de escribir. Y también ciertas escrituras de resistencia. Entonces, por ejemplo, el rol de un editor, el rol de un asistente editorial, el rol de un revisor, que tienen enorme poder en los procesos de publicación y que a veces no reconocemos. Es muy importante que en el ejercicio de formarnos para la escritura la reconozcamos también como una práctica social y como un proceso que no pasa solo por el individuo, sino por varios grupos. Una revista no es un editor, una revista son varias personas superando en distintos niveles.
Y es importante ese reconocimiento de esos roles, de esas personas que juegan un papel importante en que un texto finalmente salga publicado. Pasemos al siguiente, a la última diapositiva, porfa. Bueno, finalmente hay como unas transformaciones interesantes en la comprensión de cómo se forma y cómo se investiga en la lectura y la escritura. Nosotros venimos, especialmente en las ciencias sociales y humanas, de un modelo que se denomina el modelo de alfabetización, y eso ha implicado ciertas creencias muy arraigadas en la universidad y en la academia de que, por ejemplo, primero, el rol del nivel inmediatamente anterior de educación, formar en la lectura y la escritura. Entonces, cuando los chicos llegan a nuestras universidades, todavía hay profes que presumen, no, es que ellos vienen sin saber leer y escribir del bachillerato. Bueno, listo, tienen unas ausencias, unos vacíos, pero lo que los investigadores nos están diciendo es cómo podemos incorporar esas prácticas de literacidad que ellos ya traen, porque ellos no son iletrados, ellos leen y escriben otro tipo de textos, al ejercicio de la formación y la investigación, y cómo generamos una formación en lectura y escritura mucho más inclusiva que logre superar ese modelo deficitario de que es que los chicos no saben escribir. Y fíjense que este modelo deficitario atraviesa todo el sistema educativo. Entonces, cuando una persona entra a hacer su maestría, resulta que tiene problemas de escritura y de lectura. Y uno dice, pero ya está haciendo una maestría, ya pasó por un pregrado. Y le echamos la culpa al pregrado. Y cuando llegamos a un doctorado, ocurre lo mismo. Tenemos dificultades para escribir y leer en ese nivel de formación. Entonces, hacernos muy conscientes de que la formación en lectura y escritura pasa por lo disciplinar y que es tan altamente sofisticada que todo el tiempo se tiene que estar actualizando. Y la responsabilidad de la universidad es superar ese modelo deficitario y buscar nuevas formas de vincular a los sujetos al ejercicio escritural y de la lectura, por supuesto, porque están relacionadas. Aparece otro elemento, ya para ir terminando, es el de la cultura de la evaluación. Existe una cultura muy arraigada a través de las disciplinas de que la evaluación del texto escrito es una evaluación punitiva. Y ustedes ya nos contarán como participantes, como bibliotecólogos, como investigadores, como académicos, en su ejercicio de escribir para publicar cómo ha sido la experiencia de ser evaluados, pero también de evaluar la escritura de otros. Y pareciera como si tuviéramos un chip incorporado que nos dice que cuando jugamos el rol de evaluador o evaluador par, tenemos que entrar prácticamente a encontrar el problema, la falta en la escritura, la deficiencia en la escritura y casi que mutilar o destruir el texto. Y lo que esta cultura está generando es precisamente unas élites cada vez más cerradas en la publicación cuando necesitamos democratizar. Finalmente, a promover la literacidad de la realimentación, cómo corregimos los textos escritos desde una postura muy humanista sin que eso implique sacrificar el rigor. No se trata de sacrificar el rigor, sino de entender cómo comunicamos la revisión y la corrección del texto, porque los textos están en permanente construcción y revisión. Finalmente, el elemento de la coautoría que aparece como una tendencia global en la ciencia que se incrementó de una manera exponencial a partir de la pandemia. Mi tema de estudio doctoral es precisamente la escritura colaborativa y la coautoría, y les digo que solo en Colombia, en los últimos 15 años, la coautoría o el ejercicio de la publicación entre varias manos se incrementó en casi un 400%. Mientras la publicación individual se mantiene como en niveles muy bajos, según el Observatorio de Ciencia y Tecnología, en los últimos 15 años la coautoría a nivel nacional de los textos científicos se ha incrementado en cerca de un 400%.
Eso nos está hablando de unas tendencias en la forma de hacer ciencia. Ya no podemos hacer ciencia solos. Y nosotros venimos de modelos en los que la escritura se apropia de manera muy solitaria y se padece. De pronto nos acompaña un asesor, de pronto nos acompaña un tutor, de pronto nos acompaña en un centro de escritura, en la biblioteca, pero tenemos que pasar de ese modelo de apropiar la escritura que se padece y se sufre de manera muy solitaria y empezar a formar también para la escritura con otros. Y eso implica formar a los chicos, a los investigadores en todos los niveles, en la capacidad para recibir realimentación, que nos enseñen a que nuestros textos tienen que ser revisados y que no por eso nos están haciendo un juicio de valor personal. Entonces, hay un elemento en la cultura de la evaluación de formar al que evalúa, pero también formar al que está siendo evaluado y enseñar a escribir con otros. Porque la ciencia nos está hablando de la necesidad de colaborar también para hacer ciencia y para escribir. Voy a dejar ahí para no extenderme más y agradecemos mucho su asistencia y queremos abrir entonces el escenario para preguntas o comentarios a través del chat, o no sé si quieren levantar la mano y podemos habilitar esa función. De lo contrario, creo que Jairo nos va a hacer una invitación. Sí, cordialmente invitados. Aprovechamos este momentico para que se inscriban de forma presencial o virtual a esta conferencia que se llama La Literaturización, una herramienta para escribir literatura como un científico o ciencia como un poeta. Es también una de las estrategias del laboratorio de escritura, que es el cruce entre la escritura científica y la creativa. Entonces, esto será el 3 de octubre a las 10 de la mañana en la Universidad Católica Luis Amigo o por conexión previa inscripción. Entonces, atentos a sus comentarios. Tenemos Profe, yo dos quiero hacer una. Sí, tenemos unas Sí, claro. preguntas, creo. Adelante. Buenas Eh, tardes, qué pena está. A ver, no Mi sé si nombre es, Diana. Dale, profe. mi nombre es Alice Pérez, soy de la ciudad de Cúcuta, trabajo en la Escuela Superior de Administración Pública en la biblioteca. Me ha parecido muy interesante ese tema de verdad, de la lectoescritura. Esa invitación que acabaron de hacer me parece magnífica porque, pues, sí, eso uno lo nota aquí en la biblioteca, por lo menos yo lo noto cuando los muchachos están en 10º semestre y todavía tienen una mala reacción, una pésima reacción. Los profesores llaman la atención desde el primer semestre, porque aquí los profesores de la casa son muy buenos, pero creo que muchos se sienten castigados cuando les revisan sus escritos, sus trabajos y no ven que esto no es para perjudicarlos, sino para ayudarlos a que cuando ingresen a hacer una maestría y un doctorado, va a ser más exigente, o sea, va a ser como futuros administradores, tienen que saber convencer de lo que están diciendo, de las políticas, de lo público, de todo lo que pues se concierne una carrera esta que es para ser el futuro del país, ¿no? O sea, para manejar instituciones del gobierno. Entonces, ellos no se sienten, yo veo que muchos ya no se sienten tan listos como al principio, que decían todo lo cojo, y como ahora está la inteligencia artificial, creen que eso es la maravilla, que es lo mejor Sí, que se ha inventado, y resulta que se acabó la creatividad para escribir. Ay, esto, las herramientas creo que no las encuentran, o si las sí, hay, pero no las saben manejar. Entonces, esa invitación que ustedes acaban de mandar es excelente, y igualmente eh, entiendo todo lo que acaban de decir, pero o sea, es una lucha desde la biblioteca para que la gente empiece claro. a leer, porque el problema es que
no hay buenos lectores. O sea, en Cúcuta, lamento decirlo, sí, tenemos un problema con la lectura. O sea, la gente no lee ni lo básico que es la literatura como tal, que es lo que lo emancipa a uno a empezar a leer de cosas básicas para poder llegar a artículos científicos. Entonces, no nos hemos enamorado de la lectura como tal. Entonces, hay que crear las herramientas, no quejarnos tanto, sino crear las herramientas para que estos muchachos, estas personas ya adultas, porque hay muchos adultos ya en la ESA, porque es una institución a distancia, en donde Sí. prácticamente el estudiante se ve obligado a leer. Entonces, agradezco mucho la invitación y pues me gustaría estar participando en el otro, en el otro capacitación que van a realizar. Me apunto, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Lo felicito, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Jairo, ¿vos tenés manera de compartir el enlace Sí, de ya inscripción por está. el chat? Ah, listo, También, perfecto. también les invitamos a otra conferencia que es Pares que leen, pares que escriben, la revisión de la escritura a varias manos, precisamente relacionado con lo que el profesor José Vicente nos estaba comentando. Entonces también es sin costo y de manera virtual, previa inscripción. Es el segundo enlace que les compartimos. Bueno, yo quiero hacer un breve comentario de lo que nos decía, creo que es Alex Eneida, a propósito del modelo del club de revistas. De pronto ustedes, me imagino que los participantes o quienes miren el video van a ser personas vinculadas a las bibliotecas y creo que una invitación interesante desde la biblioteca de la Universidad Católica Luis Amigo y desde el Laboratorio de Escritura es a que exploren la posibilidad de esta figura del club de revistas, que inviten a los investigadores de sus universidades a que tengan sesiones abiertas para hablar acerca de cómo escriben y publican sus artículos. Es súper interesante bajar y aterrizar ese conocimiento sobre la escritura y en nuestras universidades los investigadores están como arriba y es muy importante que desde las bibliotecas, desde los centros de escritura, invitemos a estos investigadores a que reflexionemos abiertamente sobre cómo escribimos, que los estudiantes participen para que reconozcan, empiecen a reconocer esa escritura en sus disciplinas. Y bueno, hay todos unos asuntos para reflexionar, pero creo que la invitación central es aprovechar este modelo de los clubes de revista. Y Nelson tiene la mano levantada hace rato. Nelson, te escuchamos. Gracias, José Vicente, muy amable por el espacio. Profesor Jairo, verdad que yo sé que Luis Amigos hace investigación bastante interesante desde hace rato. Me parece fabuloso que nos cuenten este tipo de experiencias y sobre eso pues quiero primero pues hacer una pequeña reflexión y segundo hacer una pregunta. La reflexión es sobre, es que definitivamente uno es docente y uno a veces pues, sí efectivamente cuestiona al estudiante y su capacidad de leer, de analizar, de pensar, de escribir, más aún, pero no nos damos cuenta que en el aula nos hace falta ese ejercicio, nos hace falta enseñarle qué es un artículo, cómo se estructura y que lo lean, que lo macien ahí con uno en el aula, porque es que uno les deja la Sí. tarea, lean el artículo y pues ellos traen cualquier resumen, ¿cierto? Pero sí nos falta un poquito más de conciencia en ese sentido y de sacarle el tiempo a esa dinámica y contar con herramientas pedagógicas que nos ayuden a fortalecer la estrategia de lectura científica, para que ya después les podamos exigir escritura. Sí, Pero bueno, de acuerdo, de sí, acuerdo. bueno. Y lo otro es una pregunta, mis queridos profes, que de pronto me ayudan ustedes a entender. Eh, Me parece maravilloso que esto que ustedes nos están contando aquí sea el resultado de una sistematización de experiencias. Yo siempre he valorado mucho este ejercicio, eh, trato de promoverlo en la medida de lo posible de mi ejercicio formativo, pero me queda la duda es con cuando hacemos congresos científicos, uno supondría que las memorias del evento dan cuenta de que sería una sistematización de experiencias, pero creo que los eventos científicos se nos están quedando en que nos comparten las diapositivas y si mucho, alguien nos regala alguna relatoría, ¿cierto? Creería yo que es importante tener en cuenta que a la hora de hacer un evento científico,
no baste con sacar bueno, a veces sacan libro, ¿no? De resultados, pero pues es lo mismo. Es que nos entreguen las diapositivas o que nos entreguen los artículos amontonados en un solo paquete y ya, pero no queda el ejercicio reflexivo de qué se vivió, qué se sintió, qué se aprendió, qué se olvidó. Creo que este ejercicio de sistematización debe aplicarse al 100% de lo que es la memoria del evento. No sé si de pronto estoy errado, si la memoria es otra cosa. Era eso lo que quería comentar, profe. No, Muchas gracias. fantástica la reflexión, Nelson, muchas gracias. Yo no sé si Jairo quiera comentar. Sí, como depende de la clasificación que tiene como producto en la medición, porque un capítulo de memoria es apropiación social de conocimiento. Un artículo científico es producción de nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces son tipologías distintas, dado que es una comunicación oral de la ciencia, presentada por escrito con esa intención de ser una memoria de lo que en el evento se socializó. Entonces, pero hablando de sistematización de experiencias, les comparto en el chat un manual de escritura académica de Alexander Sánchez Upegui de la Universidad Católica, Fundación Universitaria Católica del Norte, que es resultado de su tesis doctoral en lingüística, y hay un capítulo sobre el artículo de sistematización de experiencias, precisamente para cuando uno pues termina ese proceso, que es una técnica de investigación, ya llevarla a la publicación. Perfecto. Bueno, no sé si... aquí tenemos a Álvaro. Dale, Álvaro. Álvaro, nuestro Álvaro es de cómplice nuestra universidad. Sí, claro. ¿Es el Hola, qué? Álvaro. nuestro cómplice de Scrilab. De eso se trata, de eso quería hablarles precisamente, de la complicidad, de la camaradería. Entonces, lo que hablaban ahorita del valor del trabajo que hacemos en términos de las bibliotecas y los CRAI, es armar esas estrategias y esas alianzas. Nosotros, por ejemplo, en la biblioteca tenemos unas charlitas montadas sobre escritura académica y son charlitas de 2 horas donde damos algunas pildoritas. Y de ahí los invitamos para que vayan al taller de escritura académica o al taller de escritura creativa, dependiendo del gusto de los usuarios. Y profundizan luego, inclusive con la posibilidad de revisar sus escritos a través del laboratorio de escritura, de Scriblab. Y hacemos este tipo de alianzas en términos de buscar que toda la universidad establezca estrategias unificadas para que los esfuerzos que vamos haciendo cada una de las unidades y las dependencias no se queden aisladas, sino que se articulen y se transforme en un engranaje, ¿sí? Que va a dar cuenta, en nuestro caso particular de la universidad, con nuestro plan de desarrollo, la posibilidad de mejorar la visibilidad científica e institucional de la universidad. Entonces, cada una de estas acciones y estas actividades que vamos desarrollando van articuladas, tratando de armar un engranaje, pero que no están sueltas. Ellas van encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la universidad. Entonces, quería pues como hacer ese aporte para que veamos de alguna manera cómo todos estos esfuerzos tratamos de unificarlos, pero que queden instaurados en la gestión que cada una de las unidades vamos implementando. Muy bien, muchas gracias, Álvaro, por tu invitación y tu recordatorio, muy importante. Exactamente, el laboratorio surgió en una alianza con el fondo editorial y con la biblioteca para que encamináramos esfuerzos conjuntos, y de hecho todas las sesiones de los clubes de escritura se realizaron en el lugar
más adecuado pues para esto que es la biblioteca, no por allá en un auditorio aislado, sino concentrar muchas actividades que tengan que ver con la escritura científica y creativa en la biblioteca donde corresponde. Ujú, ujú. Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas o comentarios. No sé si Diana sigue por ahí, ya siendo las 4. Yo estoy Y, todavía por estos lados. y creo que por nuestro lado, pues ya podemos ir dando como cierre, a menos pues que alguien tenga una participación o comentario adicional. Bueno, por acá por los comentarios no tenemos como más participaciones así como o personas que hayan dado algún comentario. Quiero agradecerles de verdad en nombre de la mesa de bibliotecas, agradecerles por su participación, por toda la información y toda la enseñanza que nos han dejado pues con este tallercito, con esa conversación, digámoslo así. También quisiera como pues informarles a las personas asistentes que tenemos, obviamente estoy compartiendo en ese momento por el chat la evaluación de esta capacitación. Para nosotros es muy importante saber lo que ustedes piensan al respecto. También invitarlos. Contarles pues la programación que tiene pues la mesa de bibliotecas en cuanto a las próximas capacitaciones y charlas, que aquí también les estoy pasando el enlace donde ustedes pueden revisar toda la programación que sigue en el resto del semestre, dentro de la cual vamos a encontrar pues, una invitación muy especial para una capacitación que se llama Modelo de Adaptación a la Vida Universitaria. Se va a realizar el día lunes 7 de octubre de 10 a 11 de la mañana. Ya les voy a pasar entonces el ratico como para que lo tengan presente. Es algo muy interesante porque pues obviamente se va a exponer el modelo en los 5 componentes propuestos por Almeida. Entonces sería como muy interesante que ustedes participen y nos acompañen en esta capacitación. E igualmente también dejarles el enlace donde pueden encontrar todas las grabaciones de todas las capacitaciones que se han venido realizando a través del semestre, a través del año con la mesa de bibliotecas. Entonces aquí también les quiero compartir esa información. Nuevamente agradecerles por la asistencia, agradecerles por la participación también. Muchísimas gracias, profesor Jairo y profesor José, muchísimas gracias por compartirnos toda su experiencia. No sé, pues veo que nadie más tiene por acá como comentarios, no sé qué más nos puedan contar. No, ya estamos en la etapa de los agradecimientos. Muchas gracias a ustedes por Gracias por habernos la invitado. invitación y en otra oportunidad nos volveremos a encontrar. Que sea Feliz tarde. correcto. Buen resto de semana para todos y gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias.